¿Pero qué se cree este Napoleoncito que tenemos en Francia? El presidente galo Emmanuel Macron quiere que Europa entera envíe tropas a Ucrania, enfangándose en una guerra contra Rusia. Me froto los ojos, no puedo creer ese mayúsculo disparate que nos acercaría ni más ni menos que a una guerra mundial sin ganadores. Hola, ¿qué tal? Soy Constantino de Miguel, bienvenido al canal Desde mi punto de vista. Te invito a que analicemos juntos si acaso estamos ante una peligrosa escalada bélica en Ucrania o quizá al principio del fin de una guerra absurda. Sí, queridos amigos, siempre son esas élites gobernantes que, ebrias de poder e insensibles a la realidad de los ciudadanos, nos salen con ocurrencias que terminan segando la vida de millones de personas. Y esto ha sucedido demasiadas veces en el viejo continente. Por ejemplo, 2 grandes guerras mundiales en el siglo XX tuvieron lugar en suelo europeo. Pues bien, pensábamos que eso no volvería a ocurrir, pero ahí tenemos al Napoleoncito de Emmanuel Macron, que a raíz de la derrota palpable de Ucrania ante la ofensiva rusa, no se le ocurre mejor cosa que apuntar la idea de enviar tropas, soldados, al frente ruso de Ucrania. Claro que no será el propio Macron que va a acudir a Rusia, como hizo aquel gran general. Recordemos que Napoleón Bonaparte formó la Grande Armée, el gran ejército que logró llegar a una Moscú deshabitada e incendiada para luego tener que regresar, que darse la vuelta, sufriendo una terrible masacre. Aquella Grande Armée fue derrotada por el mejor aliado de Rusia entonces, el gélido e implacable invierno. Hoy Moscú tiene un ejército que rebosa de efectivos militares, pero sobre todo de muy mortíferas armas nucleares y suficiente energía para aguantar años y años de guerra. Está claro que es un imperativo histórico. El frente ruso engulle a todo aquel que se le pone por delante. Antes Napoleón, luego Hitler y ahora la misma OTAN y sus tontos útiles ucranianos. Sí, amigos, el frente ruso ya ha sido la tumba de demasiados soldados ucranianos y mercenarios occidentales. 31.000 según los ucranianos y más de 440.000 según los rusos, pero serían más de 100.000 si creemos las estadísticas de la Cruz Roja. Moscú asegura que las tropas ucranianas pierden cada día más de 800 soldados y 120 unidades de armamento. Es la desbandada en Ucrania. Por fortuna, la Alemania de Olaf Scholz dice que en ningún caso secundaría una intervención militar activa en Ucrania, mientras que hay silencio en el resto de las cancillerías y, por supuesto, en Estados Unidos. El caso es que Ucrania ha pasado de la ofensiva a la defensiva, porque ese temible frente ruso sigue devorando terreno ucraniano, concretamente 327 kilómetros cuadrados desde inicios del año, acercándose las divisiones rusas a la que será, sin duda, la frontera final, el río Dnieper. Hay que decir que la población del Donbass experimenta la retirada de Ucrania como una liberación, porque prefiere estar bajo el yugo del sátrapa ruso a estar dominado por el régimen filonazi de Kiev, que prohíbe incluso hablar en ruso, es decir, el idioma de esas gentes del Donbass. Digámoslo claro, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky está desesperado. Tantas armas y tanto dinero no han servido para frenar al gran ejército ruso, que la propaganda nos vendía como obsoleto y desmoralizado. En cambio, todo ese esfuerzo que ha pagado y sigue pagando el contribuyente occidental sí que ha servido y tanto para enriquecer superlativamente al propio Zelensky y a la élite corrupta y manirrota que le rodea. Claro, la guerra siempre ha sido y será un gran negocio, también un perfecto pretexto para justificar cosas tan dispares como la inflación o las medidas de excepción que coartan la libertad de los ciudadanos, incluyendo la libertad de expresión.
Tenemos en Occidente a dirigentes belicosos, lambones y arrastrados ante los designios de una OTAN agresiva que ya no defiende a los ciudadanos europeos o estadounidenses frente a agresiones o ataques externos, sino que más bien busca extender como sea su dominio geopolítico hasta las puertas de Rusia. Sí, amigos, estamos ante el viejo imperialismo decimonónico disfrazado de cruzada del mundo libre, cuando en realidad es un intento desesperado de mantener la hegemonía de Estados Unidos en el mundo ante una Rusia envalentonada con el autócrata Putin, una China que pone jaque a toda la industria europea y un Irán que hace y deshace en Oriente Medio. En ese ajedrez tenemos a caballos, alfiles y torres como el mencionado Emmanuel Macron, pero también a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o al jefe de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. Pero también están en esa foto otros esbirros de la OTAN y del globalismo, la italiana Giorgia Meloni y el canadiense Justin Trudeau. Todos se mueven en el tablero por el mandato ciego de sus amos en Washington, como siempre ha hecho Europa desde la Segunda Guerra Mundial, un territorio vasallo y sometido al complejo militar industrial de Estados Unidos, cristalizado en la OTAN. Y en ese juego, el principal peón y por lo tanto sacrificable es el propio Zelensky, que ya otea el final de su loca carrera. El histriónico personaje sabe de sobra que en mayo su gobierno termina el mandato y tendrá entonces que asumir sí o sí la derrota militar. Estoy seguro de que a estas alturas Zelensky ya tiene un plan de salida y, por supuesto, ha puesto sus muchos millones de dólares a buen recaudo. Así es, al gran comediante y charlatán Zelensky se le agota su pedigüeño discurso porque ya no obtiene más que papeles y promesas, pero ningún dinero o armas. Además, si el inquilino de la Casa Blanca a partir de enero que viene es Donald Trump, esta guerra ridícula habrá terminado definitivamente, firmándose un acuerdo de paz con Rusia en el que Zelensky ni estará ni se le esperará. Los europeos y los estadounidenses ya le hemos visto el plumero con sus performances espectaculares en parlamentos y foros globalistas, exigiendo cifras colosales para ese pozo sin fondo que es su corrupto gobierno. Por lo tanto, no solo nadie quiere enviar tropas a Ucrania, señor Macron, la mayoría de los ciudadanos en Occidente no están dispuestos a pagar un solo céntimo más por esa absurda guerra que, además de causar tantas víctimas, ha sido tapadera para lavar dinero del contribuyente estadounidense. Más de 60.000 millones de dólares el año pasado. Y además ha sido todo un mazazo para los europeos precisamente cuando salían de aquella terrible pandemia. La comida se encareció por el precio de los fertilizantes, el gas se triplicó de precio y Europa, con Alemania a la cabeza, ha quedado a merced de las grandes compañías energéticas de Estados Unidos. De nuevo, los dirigentes europeos actúan en contra de sus electores, insultando su inteligencia. Así que yo digo, basta ya. Saquémosles del poder en las próximas elecciones o nos arrastrarán a una guerra ridícula que ya está perdida. Hasta aquí mis personales y humildes reflexiones sobre la guerra de Ucrania que ya da sus últimos estertores. Gracias por quedarte hasta aquí. Si te ha gustado el contenido, agradezco que pulses en me gusta y que te suscribas. Solo así sabrá YouTube y yo mismo que este análisis que hago con total y absoluta independencia ha merecido la pena. Cualquier comentario será un gusto leerlo. Nada más, gracias por tu fidelidad y hasta pronto.